Excuse me, Vicente, this is the 4? This is lo mismo. Sí. 6. 6. I need 2 minutes. Okay. Good afternoon to all of you. Buenas tardes a todos. In the past 2 days, we have been speaking of processing and meditation, and you will notice that it is essentially about awareness. En estos últimos 2 días hemos estado hablando de procesar y de meditar, y os daréis cuenta de que todo está relacionado con la concienciación. So this afternoon, I will try to explore with you the effect and the role of awareness in our quest for human life integration as well as spirituality. Y esta tarde vamos a explorar el efecto y el papel que tiene la concienciación en la búsqueda de la vida espiritual. In the Theosophical Society, we often focus on trying to understand. En la Sociedad Teosófica muchas veces nos enfocamos en el objetivo de comprender. Side by side with it, we need to explore the elements that will let us gain insight into these processes and not just to intellectually understand. Junto a todo esto, hemos de tratar de entender los elementos necesarios para procesar no solo entenderlo de forma intelectual. And one of these is the role of awareness in our lives. Y uno de ellos es el papel que juega la concienciación en nuestra vida. Awareness has 3 important functions. La concienciación tiene 3 funciones importantes. The first is normalization. La primera es la normalización.
So when something, for example, is distorted, but which is regularly a sphere, then awareness can make it go back to its normal state. Por ejemplo, cuando algo está distorsionado, pero normalmente es una esfera, la concienciación puede hacerlo volver a su forma original de esfera. The second function is integration. La segunda función es la integración. When we have many things in our psyche and they sometimes become in conflict with each other, then awareness integrates them together. Cuando tenemos muchas cosas en nuestra psique y a veces parecen estar en conflicto la una con la otra, la concienciación ayuda a integrarlas. This is the basis of sanity and maturity. Esta es la base de la cordura y de la madurez. The third function is transcendence. La tercera función es la trascendencia. It is capable of going beyond the present sphere of experience or understanding. Es la capacidad de ir más allá de la esfera actual de Sphere. la esfera actual Sphere. of the present sphere of To be able to go beyond the present sphere of experience. de experiencia. So let's go through each of these. Vamos a estudiar todo esto. For example, normalization. Por ejemplo, la normalización. Suppose I'm walking with my shoulder like this. Supongamos que estoy caminando con el hombro así. You all see it, but I don't notice it. Vosotros todos lo veis, pero yo no me doy cuenta. But if you point it out to me, Pero si me lo señaláis and I become aware of it, y soy consciente de ello, I'll try to feel it and maybe move it a bit and it goes back to normal. Intentaré arreglarlo y a lo mejor lo muevo un poco y vuelve a estar normal. Some people, for example, their forehead are like that, Hay personas que, por ejemplo, tienen el ceño fruncido and they are not aware of it. y no se dan cuenta. And if we point it out to them, they look at themselves in the mirror, then they try to stretch and make it normal. Pero si se lo señalamos, se miran en el espejo e intentan estirarlo y volverlo a la normalidad. When we are not aware of it, we cannot do anything about it. Cuando no somos conscientes de algo, no podemos hacer nada al respecto. Then, in our system, subconsciously we often cause constrictions or congestions or blockages. En nuestro sistema, subconscientemente, a veces creamos congestiones o conflictos o constricciones, bloqueos. And when there is awareness, then that blockage or congestion will now loosen and begin to flow. Cuando hay una concienciación, ese bloqueo o congestión se irá soltando y podrá fluir todo mucho mejor. When a person feels agitation and he's not aware, he will continue to feel agitated and restless. Cuando una persona siente agitación pero no es consciente de ello, seguirá sintiéndose inquieta y agitada. And when he becomes aware, for example, by deep breathing, when you do deep breathing, you become more aware of your body, and you will notice that the agitation begins to calm down. Y cuando se da cuenta de ello, por ejemplo, mediante la respiración profunda, cuando uno respira profundamente es más fácil ser consciente de las cosas, verá que esa agitación se va calmando. When something is unnecessarily moving, it continues when we are not aware. But when we become aware, then the movement just naturally stops.
Cuando algo se mueve innecesariamente, si no somos conscientes de ello, ese movimiento seguirá. Pero al darnos cuenta de ello, el movimiento irá disminuyendo hasta que se detiene. I was once watching two businessmen talking, and one of them was holding a ball pen, and then he kept on clicking the ball pen, click, 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 click. Una vez estaba viendo como dos ejecutivos hablaban entre sí y uno de ellos tenía un bolígrafo y iba apretándolo todo el rato. And I could see that it was something bothersome. Me di cuenta de que era algo bastante molesto. And the other businessman apparently was also disturbed by it because he kept on looking at the ball pen. Y la otra persona aparentemente le molestaba porque miraba constantemente el bolígrafo. Until he could not stand it anymore, and he suddenly blurted out, "Will you stop that?" Hasta que ya no lo pudo aguantar más y le dijo, ¿quiere hacer el favor de parar? And then he suddenly realized that he was doing this unconsciously, and he apologizes. "Oh, I'm sorry, I did not notice this." Y de repente el otro, que no se daba cuenta de que lo estaba haciendo, le pidió disculpas y le dijo, lo siento, no me daba cuenta que estaba haciendo esto. All these things are because in our personality, we have various parts that are not necessarily harmonized with one another. Todo esto es porque en nuestra personalidad tenemos distintas partes que no necesariamente están armonizadas la una con la otra. It is called fragmentation. Es lo que se llama fragmentación. And many great psychologists have described various parts of our personality which are fragmented from each other. Y muchos grandes psicólogos han descrito estas partes de nuestra personalidad que están fragmentadas entre sí. Sigmund Freud, for example, speaks of the id, the superego, and the ego. Sigmund Freud, por ejemplo, habla del superego y el id. Id, ego, and superego. Del superego y del superego y del ego. The id is what is instinctive within us. El id es lo que es instintivo dentro de nosotros. When a child wants to cry, he just cries. Cuando un niño quiere llorar, llora. When he wants to urinate, he just urinates. Cuando quiere hacer pipí, lo hace. But then another part of him begins to develop because of what society tells him. Pero entonces empieza a desarrollarse otra parte en él debido a lo que le dice la sociedad. And society tells him, don't do this, don't do that. And it becomes a part of his consciousness that is called the superego. Y la sociedad le dice, no hagas esto, no hagas aquello, y se convierte en lo que se llama el superego. So there is now a conflict between what is natural to the person from the id and what is not natural because society says, don't do this or you should do that. Y entonces hay un conflicto entre lo que es natural para la persona, que desde el punto de vista del id, y lo que se le dice que no debe hacer ni esto ni aquello. Then as the person grows up, there develops another part which is called the ego. A medida que la persona crece, se desarrolla otra parte que es lo que llamamos ego. It is the one that tries to referee between the id and the superego. Es lo que intenta arbitrar entre el id y el superego. When this ego successfully does it, then he lives a normal life. Cuando este ego lo consigue hacer bien, entonces puede llevar una vida exitosa. But when this ego fails to do it and remains immature, then it will develop into the capacity of the ego to become a mature entity depends on awareness. Y la capacidad de que el ego se convierta en una entidad madura depende de la concienciación. Que actuamos partiendo de la mente consciente. Es culpa vuestra. And later, when we discover the reality of the subconscious, we begin to realize that people can act subconsciously
and they are not sometimes in control of themselves. Después, cuando descubrimos la existencia del subconsciente, nos damos cuenta de que la gente puede actuar a partir de ese subconsciente y no tienen control de sí mismos. Los que habéis estudiado hipnotismo os daréis cuenta de la fuerza que puede tener el subconsciente. Carl Jung is also another major psychologist who spoke about the different parts, the persona, the shadow, the anima and animus, the ego, the collective unconscious, and so on. Carl Jung también es otro gran psicólogo que posiblemente conocéis y habló de diferentes partes de la personalidad, que es como la persona, la sombra, el ánima, animus, el ego, el inconsciente colectivo. And according to Jung, a mature person must develop something which he calls the self, with a capital S. Y según Jung, una persona madura tiene que desarrollar el yo con mayúscula. It is the one that becomes aware of the different conflicting parts and then integrates this entire fragmented consciousness. Es el que se da cuenta de todas las partes que están en conflicto y las integra todas entre sí. Roberta Assagioli, another psychiatrist in Italy, speaks about the different parts of the consciousness, conscious, subconscious, superconscious, and the self, and that there is a need to integrate based on the higher self. Assagioli también habla del subconsciente, del medio consciente, del superconsciente, del yo, y de la necesidad de integrarlo todo bajo la supervisión del yo. Becomes ineffective and dysfunctional in ordinary life. Y entonces el individuo acaba siendo ineficiente y disfuncional en la vida normal. And then their growth, their development becomes arrested, and sometimes they can even recede back. Y su desarrollo, su crecimiento puede detenerse e incluso retroceder. And in doing this, awareness is the most important factor in integrating the different parts. Al hacer esto, la concienciación es el factor más importante para integrar las diferentes partes de la conciencia. For example, in psychoanalysis, it is the attempt to bring certain things in the subconscious and make them surface into the consciousness so that they can be made aware by the individual. Por ejemplo, en el psicoanálisis lo que se intenta es sacar cosas del inconsciente y llevarlas al nivel consciente para que el individuo sea consciente de todo ello haciendo esto. It can be done through dream analysis or by free association. Se puede hacer mediante el análisis del sueño o mediante la libre asociación. In Jung, as I mentioned, it is the emergence of this new consciousness called the self that integrates. En Jung, como he mencionado, es la emergencia de este yo en mayúscula que lo integra todo. But since the ancient times, many wise people have found ways to integrate this even before the advent of scientific psychology. Pero desde la antigüedad, muchos sabios han encontrado maneras de integrar todo esto, incluso antes del descubrimiento de la psicología. It is through an exploration of our consciousness by meditation and by spiritual practice, and those sages have even gone much deeper than what we know today in psychology. Esos sabios han podido ir mucho más allá de lo que se ha ido hoy en la psicología mediante la exploración meditativa y la práctica espiritual. That's the reason why we have things like Buddhist psychology or yogic psychology that speaks about deeper layers of our consciousness which are not yet accessible to scientific studies. Por esto tenemos la psicología budista o yógica que son capaces de ir a capas más internas de la conciencia que no son todavía accesibles a la ciencia
de la psicología. Let's look at what, for example, some forms of therapies do, such as psychoanalysis. Hagamos algo que hacen algunos terapeutas, como en el psicoanálisis, por ejemplo. There are things that we know in our conscious mind, but things that we don't notice in our subconscious mind. Hay cosas que conocemos en nuestra mente consciente, pero otras cosas que no conocemos en nuestra mente inconsciente. And when they are in the subconscious mind, it's very difficult to deal with them because we are not aware of them. Y cuando están en nuestra mente subconsciente es muy difícil gestionarlas porque no somos conscientes de ellas. So what therapists do to help people is to allow these things in the subconscious to rise up to the consciousness so that they can deal with it. Lo que hacen los terapeutas para ayudar al individuo es ayudarle a que estas cosas que están en la mente subconsciente se eleven hasta la parte consciente y entonces el individuo puede hacer algo al respecto. If my problem is due to let's say my father, and I don't know about this, then when I realize this, then it can help me resolve this problem within me due to my memories of my father. Si por ejemplo el problema que tengo tiene que ver con mi padre, pero yo no lo sé, el hecho de hacerme consciente de eso puede ayudarme a resolver el problema de los recuerdos que pueda tener de mi padre. In spiritual practice, the same thing is being done, except that it is the opposite direction. En la práctica espiritual se hace lo mismo, excepto que es en la dirección opuesta. Instead of waiting until this would go up there, then the practice would enable us to deepen our awareness to include these. En lugar de esperar que la parte del subconsciente suba hasta la consciente, nosotros profundizamos hasta llegar a esa parte que está en el subconsciente. When these items now become part of our awareness, then we can resolve them. Cuando estas partes se convierten en parte de nuestra concienciación, entonces podemos hacer algo para resolver problemas. The next one is the capacity of awareness for us to transcend. Lo siguiente es la capacidad de la concienciación para trascender, para que nosotros la trascendamos. One way to define awareness is, it is an energy of the consciousness that is not identified with the ego sense. Una manera de describir la concienciación es la siguiente, como energía de la conciencia que no se identifica con el sentido del ego. For example, suppose I'm angry Supongamos que estoy enfadado and I'm not aware of this. What will happen is that I becomes the anger. Si yo estoy enfadado pero no soy consciente de ello, lo que ocurre es que yo me convierto en el enfado. If there is depression and I'm not aware of it, I become the depression. Si hay una depresión pero yo no soy consciente de ello, yo soy la depresión. Depression is an emotion that is not necessarily myself. La depresión es una emoción que no es necesariamente yo, que no soy yo. If you hurt me, if you pinch me, I would say I am hurt. Si me pellizcáis, yo diré, me haces daño. I identify myself with the hurt. Y me identifico con el daño. But actually, it's my body which is hurt, not me. Pero en realidad es mi cuerpo el que siente el daño, no yo. So the energy of the consciousness is identified with the ego sense. Whatever it is, my ego now identifies with it. Por esto la energía de la conciencia se identifica con el sentido del ego, pero no conmigo. So we say, I am angry. Y decimos, yo estoy enfadado, Instead of saying, there is anger in me, en lugar de decir, hay enfado en mí. I would say, I am in pain, when actually it should be, there is pain in my arms. Digo, siento dolor, cuando en realidad debería decir, hay dolor en mi brazo.
some people may say that this is a form of denial. Algunas personas dirían que esto es una forma de negación. It can be, Puede serlo, but it also need not be. pero tampoco necesita serlo. If I reject the reality of pain, then I am denying pain. Si rechazo la realidad del dolor, estoy negando el dolor. But if I can be aware of pain, then I will see that the pain is in my arms, but I, watching the pain, I am not in pain. Pero si puedo observar el dolor, me daré cuenta, si soy consciente del dolor, me daré cuenta de que ese dolor está en mi brazo, pero no soy yo. Is this true? We can observe it and find out for ourselves. ¿Es verdad esto? Podemos observarlo y descubrirlo por nosotros mismos. For example, yesterday when we did the processing, Ayer, cuando estábamos en este proceso, you may feel anger or you may feel like crying. Crying. Podéis sentir ira o tener ganas de llorar. The moment we don't condemn the anger or the crying, we can look at crying or anger as it is. En el momento en que no condenamos ni la ira ni el llanto, podemos verlos a los dos tal como son. And many of you may have noticed yesterday that you are watching the anger or the emotional pain or the crying, and yet deep within, the one that is watching is not in pain, is not angry. Y quizá os disteis cuenta ayer que sois capaces de observar la ira o el llanto o un dolor emocional, pero la persona que está observándolos no es esa ira, ni ese llanto, ni ese dolor. In fact, if you identify yourself with that anger, you would not be able to process it. De hecho, si os identificáis con esa ira, con ese dolor, no seréis capaces de procesarlo. It is something that we can observe and find out for ourselves as a truth or a reality. Es algo que podemos observar y averiguar por nosotros mismos como una verdad o como una realidad. So we gain the insight that whatever we are aware of, we transcend. Y entonces conseguimos llegar a esta visión, a este concepto de que cualquier cosa de la que seamos conscientes, podemos trascenderla. If I'm fully aware of pain, I am not pain. Si soy plenamente consciente del dolor, yo no soy el dolor. Now, let's look at each level of our consciousness in relation to awareness. Vamos a mirar cada capa de nuestra conciencia respecto a la concienciación. Our human life, we are engaged in two main preoccupations, things that keep us busy. En nuestra vida humana tenemos dos preocupaciones básicas, cosas que nos mantienen ocupados. The first one is the ending of pain and sorrow. La primera es el acabar con el dolor y la tristeza. Unhappiness, conflict, insecurity, fear. We don't like these, and we are busy making them go away. La infelicidad, los problemas, los conflictos, el dolor, no nos gusta nada de esto y estamos muy ocupados tratando de expulsarlos. The second is the pursuit of our highest potential. El segundo es la búsqueda de nuestro potencial más elevado. Abraham Maslow says that we have these natural needs in us, but we start first with being occupied with these problems of our personality. Abraham Maslow dice que tenemos estas necesidades en nosotros, pero que primero nos ocupamos en acabar con el dolor y la tristeza. He speaks of four lower needs. Four lower needs.
Habla de 4 necesidades inferiores. First one is the basic needs of a human person, like hunger, being safe from the weather, shelter. So that's the first one, basic needs. El primero son las necesidades básicas, como el hambre, como protegernos de la lluvia, la casa, necesidades básicas. The second is the need to be secure. La segunda es la necesidad de estar seguros. The third one is to belong. In human groups, to belong. Alone. Belong. To To belong, belong. to be part. El tercero es pertenecer a un grupo. The fourth one is self-esteem. Y el cuarto es la autoestima. These are what he calls the deficiency needs. Estas son lo que llama él las necesidades por deficiencia. And when we are not able to deal with them, then we are preoccupied with these 4 problems. Y cuando no somos capaces de gestionarlas bien, estamos preocupados por estas 4 necesidades propias. But when we have already dealt with them, essentially, we now rise up to the 5th need, which is called self-actualization need. Pero cuando podemos gestionarlas bien, podemos pasar a la 5ª necesidad, que es la necesidad de la autoactualización. And this is the pursuit of our highest potential. Y esta es la búsqueda de nuestro potencial más elevado. In the ending of pain and sorrow, we will find that it corresponds to our level of consciousness. Al terminar con el dolor y la tristeza, veréis que corresponde a nuestro nivel de conciencia. Like body pain, stress, emotional distress, and mental disturbances. Como el dolor del cuerpo, el estrés emocional Mental disturbance. y la perturbación mental. Then, on the higher level, we want to develop true rationality, the mystical consciousness and spirituality, and oneness or universal consciousness. En el nivel superior queremos desarrollar la racionalidad, la espiritualidad y el misticismo para llegar a la unicidad. Now, in each of these stages, awareness plays a very vital role in our effort to expand to the next level of consciousness. En cada etapa de estas, la concienciación desempeña un papel vital en nuestro esfuerzo para expandirnos hasta el siguiente nivel de conciencia. We will give some examples as we deal through each one of these things. Daremos ejemplos a medida que vayamos hablando de cada uno de ellos. For example, pain. Por ejemplo, el dolor. Do you like to be in pain? ¿Os gusta tener dolor? You don't want. Would you like to be free of pain? ¿Os gustaría estar libres de dolor? Yes? Yes. Because there are people who are born who is free from pain. Porque hay algunas personas que nacen y no sienten ningún dolor. Would you like to be like them? ¿Os gustaría ser como ellos? No, I thought you don't like pain. Pensaba que nos gustaba el dolor. There is a book written by a doctor. The title of the book is The Boy Who Was Born Without Pain. Hay un libro que escribió un doctor y que se llama El chico que nació sin dolor. He says that when he was a young doctor, there was a small child brought to the hospital, and he diagnosed the boy, and he found the boy cannot be tickled and cannot feel pain. Dice que cuando era un médico joven le trajeron a un niño y lo diagnosticó como un niño que no sentía las cosquillas ni sentía ningún dolor. And when he discovered this young doctor said, "Wow, this boy is very lucky. Imagine for the rest of his life
he will be free from pain. Y el médico dijo, caramba, este niño tiene mucha suerte, imaginaros que no va a sentir ningún dolor durante el resto de su vida. Do you agree with him? ¿Estáis de acuerdo? No. So you like pain? ¿Os gusta entonces el dolor? You don't like. No os gusta. The head doctor of the hospital heard him, El director del hospital lo oyó and he said, "You are wrong. y le dijo, te equivocas. It may be better for this boy to be born blind rather than to be born without pain." Sería mejor que este niño hubiera nacido ciego que sin dolor, sin sentir dolor. When he grows up, you will see why. Cuando crezca ya verás por qué. Now, if you search in YouTube, children who are born without pain, you will see the reason why. Si buscáis en el YouTube chicos, niños que han nacido sin sentir dolor, veréis el por qué. There was a 7-year-old boy who, when he runs and hits his head on the post, no problem, he doesn't feel pain. Había un niño de 7 años que cuando corre y se da un golpe, por ejemplo, en la frente con la pared, no pasa nada. When he runs down the stairs and he falls down and tumbles, hitting his head and his body when he's falling, no problem, he doesn't feel pain. Baja las escaleras y se cae y se golpea la cabeza y todo el cuerpo, tampoco ningún problema, no siente nada. So one day, when he was in school, he asked his classmates to go outside the window, and then he went up to the 2nd floor, and he jumped out of the window like a Superman. En la clase un día los compañeros le dijeron, salta por la ventana, y subió al 5º piso, no sé qué piso, y se tiró como si fuera Superman. He was not afraid because he never feels pain. No tenía miedo de nada porque nunca sintió el dolor. So he jumped out of the window like Superman, and he fell down on the ground, and he died. Salió volando como Superman, se cayó al suelo y se murió. There are many other children who are like this. If, let's say, suppose there are long nails here on this chair, and I did not see it, and I lean myself, and the 3 nails are already puncturing my liver, my lungs, and it's already bloody, I won't know it. Hay otros niños que les pasa lo mismo. Por ejemplo, imaginaros que aquí hay 3 clavos largos aquí en el respaldo y yo me apoyo y ya me están atravesando el riñón y los pulmones y el hígado y yo ni me doy cuenta y estoy sangrando por allí. I may already be dying, and yet I don't know it. Quizá me estoy muriendo y no lo sé. So, would you like to be free of pain? ¿Os gustaría ser así, no tener dolor? And yet, at the same time, we don't like pain. Pero al mismo tiempo no nos gusta. So we have a problem. Tenemos un problema aquí. We don't like pain, but we also like pain. No nos gusta el dolor, pero sí que nos gusta. What can we do about this? ¿Qué podemos hacer? I'd like to ask you to experiment with something. Me gustaría pediros que experimentarais con algo. You pinch yourself here on your arm. Pinch very hard and quickly. Pellizcaros muy fuerte y muy rápido en el brazo. Do you like it? ¿Os gusta? You don't like it? No. It's something that is very unpleasant because it's very painful. Es muy desagradable porque duele. Now, I'd like you to do it again, but this time you follow my instruction. Me gustaría que lo volvieras a hacer, pero esta vez seguid mis instrucciones. Just touch your arm with your finger. Touch, don't pinch. Tocaros el brazo solamente con el dedo, no lo pellizquéis. So you feel the touch of your fingers. Y notáis el tacto de los dedos. Then put a little pressure, just a little pressure, Poned un poco de presión and feel the pressure. y sentid la presión. It's not just painful. No es doloroso. Then press a little more, Presionar un poco más. and you may begin to feel a sensation, not yet really unpleasant, but it is already something which is not comfortable. Y empezaréis a tener una sensación quizá todavía no desagradable, pero es un poco incómodo. Just feel it. Sentidlo.
then press a little more. Presionad un poco más. And if you feel heat or cold, then just feel it. Y si sentís calor o frío, sentidlo simplemente. Then press a bit more. Presionad un poco más. If you feel that there are lines going out from that point, just feel it. ¿De las lines? Lines. Si sentís que hay Radiating. como unas líneas Yeah. que van por el brazo, simplemente sentidlo. Just feel those radiating sensations. Sentid esas sensaciones de radiación. Then press harder. Presionad más. Feel it. Sentidlo. Harder. Más fuerte. Feel it. Sentidlo. Then press as hard as you can. Presionad todo lo que podáis. Rub your skin. Frotaros la piel. Podríamos hacerlo con mentalidad. Is there a difference? Is there a difference between the first time that you pinch and the second time? ¿Hay una diferencia entre la primera vez que os pellizcasteis y la segunda? What was the difference? ¿Cuál fue la diferencia? Que al principio me dolía más que después que al último. The first time it was more painful than the second time. Claro, porque, oye, And yet, on the second time, we are actually trying to feel whatever pain there is, and yet you say that it is less painful. Y sin embargo, en la segunda vez estábamos intentando sentir absolutamente todas las sensaciones. Y decís que era menos doloroso que la primera vez. We were not avoiding what is called pain. No estábamos evitando lo que se llama dolor. In fact, if you pinch yourself this way until it begins to bleed, you can take it. De hecho, si os pellizcáis de esta manera hasta que empecéis a sangrar, podéis sobrellevarlo. What made the difference? ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? We have added the element of awareness. Hemos añadido el elemento de ser conscientes, de la concienciación. In the first time, you just pinch yourself quickly. I become identified with the pain immediately. La primera vez que nos pellizcamos rápidamente, yo me identifiqué enseguida con el dolor. So the body reacts in what is called pain, but I am also in pain. El cuerpo reacciona ante lo que llamamos dolor, pero yo también siento dolor. But in the second time, we try to deliberately watch the sensation, whatever it is. Pero la segunda vez intentamos deliberadamente observar las sensaciones, sean las que sean. And when you do it this way, you maintain awareness, watching the sensation. Y cuando lo hacéis de esta manera, estáis manteniendo la concienciación, observando las sensaciones. And you have the opportunity to watch and not be sucked in by the experience. Y tenéis la oportunidad de observarlo sin dejaros arrastrar, atrapar por la sensación. So whatever is happening in the body, you are not miserable. Así que, sea lo que sea que le ocurra al cuerpo, vosotros no estáis mal. Take note of this, because when you have experimented with this, you will not be afraid of pain anymore. Fijaros en esto, porque cuando lo hayáis experimentado, ya no volveréis a sentir dolor. Pain is one of the best, probably the best friend we have in life. El dolor es probablemente el mejor amigo que tenemos en la vida. It protects us from danger and other harmful things. Nos protege del peligro y de otras cosas perjudiciales. But because we lack awareness, then it also becomes a source of misery. Pero como nos falta la concienciación, entonces también se convierte en fuente de misery, de infelicidad, sufrimiento. If one day you are captured somewhere in Afghanistan and you are tortured, I hope you will remember this experiment. Si un día os pescan en Afganistán y os torturan, espero que podáis aplicar este experimento.
I think I mentioned on the first day that I never take painkiller given to me by doctors. Creo que mencioné el primer día que nunca tomo analgésicos que me receten los médicos. One time, I had to go through a minor surgery of my foot Una vez tuvieron que operarme de una operación menor del pie because of ingrown nails that has become infected very seriously. por una uña que se había infectado gravemente. And when I went to see the doctor for the operation, I asked the doctor, can I go through this operation without anesthesia? Y cuando fui a la operación le pregunté al médico si podían hacérmela sin anestesia. And the doctor said, no, we cannot do this operation without anesthesia. Y el médico dijo que no podían hacerlo sin anestesia. And I told the doctor, it's okay, doctor, I will be responsible for this, not you. Y yo le aseguré que estuviera tranquilo, que es responsable, no él. And the doctor said, no, if you don't put anesthesia, I will never operate on you. Y él dijo, no, si no pongo anestesia no te operaré. Okay, so since that was his condition, so I agreed to put anesthesia. Y lo acepté, que me pusiera la anestesia. And then Yo sentía que el instrumento quirúrgico me estaba limpiando hasta el hueso. I could hear it, crop, crop, Lo on my bone. podía oír en el hueso. Then I was wondering whether I could really take it. Y entonces me pregunté si realmente lo podría haber soportado. But that was how confident I was about awareness. Pero eso demuestra la confianza que yo tenía en mi concienciación, That I was willing to take that kind of a risk. que estaba dispuesto a arriesgarme tanto. Maybe I could not have taken it and maybe I will just faint and pass out. A lo mejor no podría haberlo aguantado y me hubiera quedado inconsciente, me hubiera desmayado. For 20, 30 or 40 years, I've gone through many kinds of pains. Durante 20, 30 y 40 años he experimentado todo tipo de dolores. And I use this in dealing with all kinds of pains. Y utilizo esto para gestionar todo tipo de dolor. I once had what is called rheumatic fever Una vez tuve fiebre reumática that produces pain in parts of my body, very painful that I cannot even walk. que produce dolor en partes de mi cuerpo tan doloroso que no podía ni siquiera caminar. But looking back, I don't even remember that I felt miserable while undergoing those kinds of pain. Pero si miro hacia atrás, realmente no recuerdo haber sentido nunca un sufrimiento fuerte por tener esos dolores. So sometimes I wonder A veces me pregunto, if there is a hell, and I don't believe in hell, but if there is a hell, si hay un infierno, yo no creo en el infierno, pero si hay un infierno. maybe I'll use this while in hell. Si lo hubiera, usaría esto cuando estuviera en el infierno. Whatever the consciousness is not identified with, it doesn't share the pain or misery. Todo aquello con lo que no se identifica, con lo que la conciencia no se identifica, no comparte ningún tipo de dolor. It is something like, let's say, this one. Es como esto. This one is pain, Esto es dolor, this one is pleasure, esto es placer, but this one is not pain or pleasure. pero este no es ni dolor ni placer, Only this level. solo a este nivel. If our consciousness is here, then we can experience pain and pleasure. Si nuestra conciencia está aquí, podemos experimentar dolor y placer, But when it is here, it is beyond pain and pleasure. pero cuando está arriba, está más allá del dolor y del placer. This simple principle applies to all kinds of dualities. Este sencillo principio se aplica a todos los tipos de dualidad. About, for example, good and evil, Por ejemplo, el bien y el mal, fortune and misfortune. desgracia y fortuna. Is there a level beyond good and evil?
¿Hay un nivel más allá del bien y el mal? If there is, it is something beyond good and evil. Si lo hay, es algo más allá del bien y el mal. Some of you, most of you probably, have heard of Meister Eckhart. Algunos, la mayoría, habréis oído hablar de Master Eckhart. He is one of the greatest mystics of Christianity. Es uno de los grandes místicos del cristianismo. And he often shocks people. You know, he was a Dominican priest, and he would give sermons during masses. He was a Catholic priest. Era un sacerdote católico, dominico, y daba sermones en sus misas. And he often shocks people with his very high-level ideas. Y muchas veces escandalizaba a la gente con sus ideas de alto nivel. So one time he gave a sermon, Una vez dio un sermón and he said, I am good, but God is not good. y dijo, yo soy el bien, pero Dios no es el bien. Then of course the people were shocked by this. Y la gente se escandalizó. But later he explained. Pero después explicó, He said, I am good, but I may also be bad. y dijo, yo soy bueno, pero también puedo ser malo. But God can neither be good nor bad. He is something beyond good and evil. Pero Dios no puede ser ni bueno ni malo, es algo más allá del bien y el mal. So when we are able to transcend things, we solve the problems on a level. Cuando somos capaces de trascender las cosas, resolvemos los problemas del nivel inferior. And hence, whenever we are encountering any conflict or problems in our lives, we must look into the possibility of transcending the conflict. Y cada vez que nos encontremos con problemas o conflictos en nuestra propia vida, hemos de tratar de ir más allá del mismo conflicto. There is such a level all the time. Siempre hay ese nivel más allá, siempre, constantemente. Now, let's go to stress. Vamos a tratar del estrés. Yesterday morning, we did an exercise on this, and now we'll explain the principle behind it. Ayer por la mañana hicimos un ejercicio sobre esto y ahora explicaremos el principio que hay detrás. There is an energy in us called the chi or prana that circulates throughout the body 24 hours a day. Hay una energía en nosotros llamada chi o prana que circula dentro de nosotros todas las 24 horas del día. Just like blood flowing through our blood vessels 24 hours a day. Es como la sangre de nuestro sistema circulatorio 24 horas al día. When the blood vessel becomes constricted, then we have a problem. The person may have a heart attack or a stroke. Cuando las arterias o las venas se constriñen, la persona tiene problemas y puede tener un infarto o una embolia. So the same thing with the meridians of the chi. When it is constricted, it fails to flow. Y pasa lo mismo con los meridianos del chi. Cuando se constriñen, la corriente ya no puede pasar. When, for example, we have an unconscious tension, Cuando, por ejemplo, tenemos una tensión inconsciente, then there is a constriction in an area and this develops pain. hay una constricción en una zona y se desarrolla dolor. This is the reason why, when, for example, you have headache here, then you massage here in this area, then you will notice the pain here disappears. Hay una razón por la que cuando, por ejemplo, tenéis dolor de cabeza aquí delante, pero os hacéis un masaje detrás, acaba desapareciendo el dolor de la frente. Because this is a very common area of constriction. Porque esta es una zona muy común de constricción. When you do the breathing and then moving, then this constriction begins to loosen. Cuando hacéis la respiración y el masaje, esta constricción se va soltando. And then the chi begins to flow again naturally, and then the pain or pressure here
becomes lesser and lesser until it's gone. Y el chi empieza a fluir más regularmente y el dolor de aquí desaparece, va aminorándose hasta que desaparece. Of course, there can still be constriction in the other parts, not just here, and we have to work out those parts. Claro que puede haber constricción en otras partes de la cabeza y tenemos que tratar también esas otras partes. So when we apply awareness, then it goes back to its normal state, and then the chi flows naturally. Cuando aplicamos la concienciación, la constricción desaparece, vuelve a su estado natural y el chi fluye normalmente. Let's go to emotional distress. Vamos ahora con el estrés emocional. Things like fear, anger, depression, hatred. Cosas como el odio, el miedo, la depresión. As we mentioned yesterday, okay, thanks very much. I asked her to remind me that we will have a break in between. Necesitamos hacer una pausa en medio y nos están diciendo. So, Okay, the sign means that you still have 5 minutes. oh, I see. Okay, thank you. When it comes to time, I'm not aware. Cuando se trata del tiempo, yo no soy consciente. When we have emotional distress, they are here in our subconscious, hundreds of them. Cuando hay problemas emocionales, en nuestro subconsciente hay cientos de ellos. Then we have a cover in our consciousness between the subconscious and the conscious. There is a cover that prevents this from coming out. Hay, entre lo consciente y lo subconsciente hay como una capa, una cubierta que impide que lo de abajo suba arriba. It is a self-protective mechanism of the mind because sometimes we cannot face certain things like emotional pain or fear. Es un mecanismo de autodefensa de la mente porque a veces no podríamos soportar algunos problemas de miedo o de dolor emocional. But oftentimes, one of these would emerge out into the conscious mind. Pero muchas veces uno de ellos puede emerger y pasar a la mente consciente. And then this is experienced as distress. Y esto se experimenta entonces como conflicto. Distress. Y se hablaba de confusión o algo así. O angustia, perdón. Angustia. Como angustia. Eso es lo que se decía de la angustia. Something unpleasant that we don't like. Algo desagradable que no nos gusta. It is like emotional pain. Es como el dolor emocional. Because it is painful, what the ego does is to push it back and suppress it. Como es desagradable, como es doloroso, lo que hace el ego es empujarlo para abajo y suprimirlo. And oftentimes the ego is successful in pushing it back, and then it doesn't change. The person still has the problem for 10 years or 50 years. Y a veces lo consigue, el ego consigue volverlo a meter en el subconsciente y la persona no cambia nada y continúa con el mismo problema 10 o 20, 30 años. If it's a fear, one remains fearful of something for the rest of one's life. Si es un miedo, la persona sigue teniendo ese miedo durante el resto de su vida. But when we apply awareness, something different happens. Pero cuando aplicamos la concienciación, ocurre algo distinto. So when there is awareness, what we do is to just experience the unpleasantness. Cuando hay concienciación, lo que hacemos es simplemente experimentar aquello desagradable. We are no longer afraid of the unpleasant experience. Ya no tenemos miedo de la experiencia desagradable. And then, the moment it rises up to awareness, and we just watch it and experience it, the energy begins to dissipate and go away. Entonces, en el momento en el que pasa a la parte consciente, somos conscientes de ello, la energía que implicaba empieza a disolverse y a desaparecer. It doesn't go back here, but it fades away one by one.
no vuelve a bajar a donde estaba, pero se va desvaneciendo uno por uno, uno a uno. And if we do it for our push buttons in our subconscious one by one, just allow it to come and then let it flow, let it flow. One day you will find that you have very little cause for unhappiness. Y si lo vais haciendo con los factores desencadenantes uno por uno, un día os daréis cuenta de que ya no queda ninguno. You can remove your fear, Podéis liberaros de los miedos, depression, la depresión, anger and hatred, el odio y la ira, traumatic las experiences. experiencias traumáticas. Now, it looks like a very big promise, but you have to try it to find out whether it is true or not. Parece una promesa muy grande, pero tenéis que intentarlo para averiguar si es verdad o no. Perhaps one day, then even the push buttons here are no longer there, or very minimal, and even if there is no cover that protects it, it will be all right. Tal vez un día no quede ningún factor desencadenante en la parte de abajo, o sea mínimo, y entonces incluso aunque no haya esta cubierta entre medio, estará todo bien. Madame Blavatsky, in her esoteric instructions, talks about this. Madame Blavatsky habla de esto en sus instrucciones esotéricas. She says that a person who tries to go into probationary status Dice que una persona que intenta alcanzar el estado probatorio must not go into it if he or she is not ready. no debe acercarse a ese estado si no está preparada. Because when he goes into probation, something happens according to an occult law. Porque cuando entra en la aprobación ocurre algo de acuerdo con la ley oculta. She says, when one goes into this spiritual probation for becoming a disciple, then whatever is in the subconscious will have to come out in the conscious. Dice que cuando una persona entra en este sendero espiritual de probación para convertirse en discípulo, todo lo que esté en esta parte inconsciente va a emerger a la parte consciente. So she says, a person who is a saint cannot hide her being a saint. Y dice, una persona que es santa no puede ocultar que es santa. If he is a hidden criminal, this criminal tendency will come up. Si es un criminal oculto, esta tendencia criminal saldrá también. And therefore, if we have not yet cleansed ourselves deeply, we better not yearn for discipleship. Por esto, si no nos hemos limpiado profundamente, mejor que no deseemos convertirnos en discípulos. During the early years of the Theosophical Society, when the Mahatmas were openly communicating with people like Sinet and Hume and other people, En los primeros años de la Sociedad Teosófica, cuando los Mahatmas se comunicaban abiertamente con personas como Sinet y Hume Sinet and other people, y otras personas, there were many theosophists who insisted that they want to be disciples and put under probation. muchos teósofos insistían en querer ser discípulos y que les pusieran en probación. The Mahatmas said that anyone who really insists, they cannot say no to them. They have to be given their chance. Los Mahatmas, el Mahatma dijo, cualquier persona que insista en querer ser un discípulo, nosotros no podemos decirle que no, hemos de darle una oportunidad. But in most cases, they would agree to it under protest. Pero en la mayoría de los casos estaban de acuerdo, pero protestando, Warning them that if they're not ready, they better not look for it. advirtiéndoles de que si no estaban preparados, sería mejor que no lo hicieran. Then Mahatma K.H. wrote later that out of maybe 5 or 6 who insisted to become disciples, 2 of them became crazy
and 3 of them became criminals. El Mahatma KH escribió después que de 5 o 6 personas que habían querido ser discípulos, 2 se volvieron locos y 3 se convirtieron en criminales. In other words, when these push buttons underneath surfaced, they could not handle it well. En otras palabras, cuando estos factores desencadenantes emergieron, no supieron cómo gestionarlo. So we as Theosophists, we of course all yearn one day to become really pupils of the Mahatmas. Nosotros, como teósofos, es evidente que esperamos que un día u otro podamos llegar a convertirnos en verdaderos discípulos de los maestros. And it is made clear by them that we have to prepare ourselves first before we can even ask them to accept us. Y ellos dejan muy claro que nos tenemos que preparar muy bien antes siquiera de pedirles que nos acepten. And this is the reason why the more serious we are about it, the more urgent this work is in order to really cleanse ourselves up, one by one, about all these negative things buried in our subconscious. Y cuanto más serios seamos en nuestro deseo de llegar a ser un discípulo, más tenemos que limpiarnos en profundidad y en totalidad de todos estos factores negativos que podamos tener enterrados en nuestro subconsciente. My understanding is that a true mystic is someone where the distinction between conscious and personal subconscious, the distinction fades away and disappears. Yo entiendo que un verdadero místico es aquella persona en la que la distinción entre lo consciente y lo subconsciente desaparece. Let's now take a break. Ahora hacemos una pausa. Gracias.